Hola amigos, hola amigas, muy buenos días. Soy su amigo Raúl Ávila. Una edición más de tu canal, ¿tú crees que es justo? Y este ya 6 de febrero del 2023, que al parecer a todas muchas personas se los cambiaron como el 5 de febrero, día feriado, eh, por el aniversario de la Constitución. Entonces esto nos trae a que mucha gente descansó el día de hoy y está conviviendo con su familia. Bueno amigos, pues después de saludarlo quiero decirles que paso a la información. Estoy haciendo un recuento de los tiempos de cuando Calderón gobernó, o Enrique Peña Nieto, o Vicente Fox. Lo hago porque fíjense en que estos personajes como que tienen Alzheimer o tienen el síndrome del olvido, porque al parecer se les olvida todo y quieren hacer sentir como que nunca de alguna manera le hicieron daño al país, ¿no? Como si ellos fueran, se hayan ido a como ahora sí que el evangelio de Felipe Calderón ya está poniendo tweets del Padre Nuestro, de citas bíblicas, como si el Señor realmente fuera un personaje transparente y tuviera las manos limpias. Este personaje ahora hacen propuestas y como que quieren una oportunidad más de que el pueblo de México los vuelva a tomar en cuenta y que vuelvan a gobernar. Imagínense ustedes si sería así nada más de pronto como un arrepentimiento y realmente cambiaran las cosas. Yo siento que estas personas no tienen ese sistema en su vida. Traen la corrupción, la impunidad y todo el vender a la patria en el ADN de su sangre. Ya no se las hago muy largas, vamos a ponerle esto, donde hay personas que están informando, como aquí de Nación Unida, cómo nos da los datos exactos y todo de cuando Felipe Calderón estaba en el gobierno. Vamos a ponerlo para que ustedes se den un una idea. México, un país petrolero y con gas, le va a comprar gas a España, que no tiene ni gas ni petróleo. Fíjense nada más cómo administraron los panistas la energía en este país. Un país que tiene gas le va a comprar gas a uno que no tiene gas. Septiembre de 2007. ¿Qué hace un país que no tiene gas? Para vender gas, pues si no tiene gas. Pues el gas lo tenían que poner aquí en Manzanillo. Bueno, pues Repsol se fue a Perú a comprar 6,000 millones de dólares de gas para traerlo de Perú a Manzanillo. Pregunta, ¿y por qué no fue México, si necesitábamos ese gas, a comprarlo a Perú y lo trajimos nosotros? Porque los españoles no son hermanitas de la caridad. Si compraron 6,000 millones de dólares, le iban a sacar ganancia. ¿Cuánto le sacaron de ganancia? Compraron 6,000 millones de dólares y lo vendieron en 21,000 millones de dólares. Se ganaron 15,000 millones de dólares en ese negocio los de españoles de Repsol. El costo de 2 refinerías de Dos Bocas. Por eso yo les digo a los panistas, tengan vergüenza, quédense callados. Fueron hipercorruptos. México perdió en una sola operación 15,000 millones de dólares, que al tipo de cambio eran 210,000 millones de pesos. Con ese dinero habríamos podido becar con 5,000 pesos mensuales durante 4 años a 1,000,000 de ingenieros o de estudiantes de licenciatura. Con ese dinero. Y en vez de becar a 1,000,000 de ingenieros, ese dinero ¿dónde quedó? Con 1,000,000 de ingenieros este país sería distinto. Pero ahí no acaba la pésima administración de la energía por parte de PAN y PRI. En el momento en el que se trae gas de Perú a Manzanillo, era porque decían que Comisión Federal necesitaba 500 millones de pies cúbicos de gas diarios. Mientras en la sonda de Campeche se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir,
Se compró un gas que no necesitábamos, que lo podríamos haber traído de la sonda de Campeche. Así de sencillo. Esa es la gran corrupción, ¿no? Como dicen los chavos ahora con sus memes. Se tenía que decir y se dijo. Priistas y panistas fueron corruptos e ineficientes en la administración de la energía. Tengan vergüenza, quédense callados. Quédense callados. Yo recuerdo mucho esa publicación en 2006 en Estados Unidos, donde decía, Halliburton se robó las elecciones en México. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Halliburton. Nunca la había visto. Y a partir de ahí me empezó y me sonó. ¿Por qué Halliburton? No, pues ya cuando fui a ver Halliburton, Schlumberger, empresas del sector petrolero, proveedoras de las grandes petroleras, y en Estados Unidos en 2006 se dijo bien claro, clarísimo. Fraude electoral de 2006 fue financiado y orquestado en los Estados Unidos por el sector petrolero para impedir que Andrés Manuel llegara y parara el proceso de privatización. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Sí, pero ya no pudieron en 2018. Y ya los detuvimos. Y ahora vamos a tratar de revertir. Y sí es cierto, miren, a ver, en un entorno en el que no hay corrupción, ¿se puede construir más rápido? ¿Sí? Precisamente porque no hay corrupción. Y este país le tiene que apostar a la corrupción. Ayer Irmeréndira Sandoval, decía en Querétaro, el dato que yo siempre dije, Andrés Manuel se quedó corto, y yo lo dije, él en su campaña electoral hablaba de 500,000 millones de pesos que le costaba a este país la corrupción. No, organismos internacionales decían 10% del PIB, 1 billón, el doble de lo que decía Andrés Manuel, el doble, ¿sí? 2 billones, exacto. Y ayer fue el dato que dio Irmeréndira Sandoval, 10% del PIB nos cuesta la corrupción en este país, y se tiene que detener. Lo que dice Rosy Mendieta lo tenemos que tener bien claro. Aquí nadie está por el lucro. La derecha sí. Ellos quieren ganar dinero a costa de lo que sea. Eso es lo que caracteriza a toda la derecha en el mundo. Hay diferentes tonalidades. Hay quien quiere explotar más, un poco menos, pero a final de cuentas es... Amigos, pues ya ven qué ejemplo más vivo nos puede dar con cuentas claras, ¿no? Cuentas claras y fechas. Ahora ahí no termina todo, ahí les va otro más para que ustedes se den cuenta cómo a través del tiempo estos señores lo único que han hecho es enriquecerse. O sea, no les ha importado el dolor humano, la pobreza de los mexicanos, las condiciones deplorables de los mexicanos. Simplemente ellos les han interesado sus intereses personales de ellos. Ahí les va. Aquí nos dice solo el tema de vacunación. Fíjense en respecto a las vacunas. Ahí les va. Pregunta, la verdad, lo mismo. ¿Crees que hubiera sido pasado con la vacunación en el sexenio de Peña Nieto? A ver, primera pregunta. La verdad, lo mismo. ¿Crees que hubiera sido gratis? Sí. ¿Sí? ¿Sí crees que hubiera sido gratis? ¿Crees sí, que, lo creo. ¿En base a qué? Pues normalmente también las políticas, por ejemplo, del PRI son, en algunos casos, muy en ese sentido. ¿Crees que por ejemplo, cuando Calderón, que le tocó la pandemia que no es lo mismo, obviamente, digo, guardando las debidas proporciones, de la influenza, las vacunas fueron gratuitas. No. ¿Sí? No. Yo nunca pagué por una vacuna. Sí, compadre, pero pidieron crédito para comprarlas. Este gobierno no pidió crédito. Ah, bueno. Entonces, o sea, si lo ves así... No, pues yo te pregunto, a ver, cuando digo que si hubiera sido gratis, yo no me refiero, digamos que te puse un buscapié y caíste redondito, ¿no? Pero yo no me refiero a que si te hubieran vendido a ti, habría que ser tarado, loco, para que un político te vendiera una vacuna que salva tu vida. Pero yo te hago una pregunta a ti, ahora te replanteo la misma pregunta. ¿Se hubieran endeudado? Sí. ¡Claro! Sí. Ahí hubiera estado el ganeo. Sí, Nadie sí, ha dicho eso. No hubo deuda para la adquisición de vacunas. Fue con los propios recursos del Estado, con lo que pagamos de impuestos. ¿Cuánto duró la pandemia de Calderón? ¿40 días? Sí, como un mes. Chequen a ver cuánto se endeudó el país en la pandemia con Calderón. No estoy seguro si fueron 2,000 o 6,000 millones de pesos. Cuando Calderón endeudó a México con el H1N1 de la influencia, fueron 5.2 billones. Fíjense nada más para que se den una idea. Por eso aquí es donde dice que le tiró el buscapié a esta persona y cayó pasado redondita, con la vacunación. Entonces, en el sexenio aquí les tengo más, miren. Dice Jesús Arroyo, quinto viral, prohibido olvidar, perdonar.
Solo los verdaderos patriotas del pueblo de México continúan dando RT a video prohibido por el INE en México, que hace momento vomita espuma, violencia y odio. Miren, este es cuando Calderón estaba en campaña. Quienes trabajan, producen o generan empleos Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos. Fíjense, dice que iba a reducir los impuestos y Calderón aumentó el IVA del 15 al 16%. Calderón creó el IETU de 3%. Y voy a simplificar su pago. Calderón aumentó el ISR del 28% al 30%. A todo lo contrario que está diciendo fue lo que hizo. Segundo, dejábamos escapar el déficit, México iba a entrar a una de sus tradicionales crisis financieras que reventaban la economía y que iban a mandar a más mexicanos a la pobreza que tanto hemos vivido. Y lo que hicimos fue responsable, cerrar el déficit público porque habíamos pasado la crisis. ¿Y cómo se cierra un déficit público, amigos? No hay nada nuevo bajo el sol y no hay recetas de la abuela que funcionen. Son conocidas en todos lados. Hay que aumentar los ingresos, que implica contribuciones, y hay que reducir los gastos. Y punto. Y sí se... Dice, me gasté 10,000 millones en el avión para Peñita. O sea, ellos aumentaron los ingresos, pero los ingresos de ellos, no del pueblo. Paga un costo político. ¿Y saben qué? Lo pagamos. ¿Por qué razón? primero, O sea, no les interesa el pueblo. O sea, dice que iban a aumentar los ingresos, o sea, los salarios mínimos los iban a aumentar, nunca los aumentaron. Aumentaron sus salarios de ellos, sus ingresos, sus ganancias, sus tranzas, sus negocios, las ventas del gas, el petróleo, a la Iberdrola, todo eso, pues eso es lo que hicieron ellos. ¿Me entienden? Entonces no tienen vergüenza, son cínicos al tratar de decir que van a hacer algo por el país y ahora regresan. Ahora nos dice Reporteros ACM que hacemos comunicación al Servicio de Nación y así no lo hicieron que las redes nos lo demanden. Dice Frankie, no soy aquí ni de allá, lo que soy 100% obradorista. Bueno, aquí en dice Frankie, los pretextos del espurio Borolas para subir los impuestos y quebrar PB. Fíjense, aquí vienen los dos temas. Tanto el tema del Borolas para hacer de Felipe Calderón, alias comandante Borolas, y el de antes y el ahora, lo que el presidente Andrés Manuel está haciendo, los dos lados opuestos. Felipe Calderón lo negativo y Andrés Manuel lo positivo, lo que realmente sí se puede hacer y lo que realmente Felipe Calderón prometió y no se hizo, más que hizo una barda en la construcción supuestamente de una refinería, y lo que el presidente Andrés Manuel sí ha estado haciendo. Vamos a ver, aquí nos dice antes y ahora para que le chequen en la imagen. Ahí les va. El problema más serio que tenemos ahora en las públicas es que se nos está acabando el petróleo. Se nos está acabando el petróleo, es decir, tan solo del año pasado, 2008 a 2009, México dejó de producir 215,000 barriles de petróleo al día. ¿Esto qué quiere decir, Joaquín? Que al año perdimos como 70,000 millones de pesos de ingresos fiscales, más todo lo que perdimos en una baja de recaudación. ¿Por qué razón? Por la crisis económica. Se nos está acabando el petróleo. ¿Por qué razón? Porque las decisiones que apenas tomamos el año pasado con la reforma en materia de energéticos se debieron haber tomado, no sé, hace 10, hace 20 años. Ahorita explorar un nuevo pozo petrolero y ponerlo a producir toma 3, 4, a veces hasta 5 años si se tiene éxito. Estamos tomando las medidas para corregir esa deficiencia, pero la verdad es que el petróleo se está acabando por no haber tomado las decisiones a tiempo. Tenemos el mayor programa de infraestructura probablemente en la historia moderna de México, o por lo menos en las últimas décadas, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, y no solo es del gobierno, sino también es inversión privada, en el sector energético, en la Comisión Federal de Electricidad. A nadie le gusta, Joaquín, a mí tampoco me gusta el tema de los impuestos. Yo creo que es el tema más difícil y el tema que más se evade, por cierto. Pero el problema que tenemos es real. Se nos está acabando el petróleo, repito, y tenemos que sustituir esa pérdida neta de ingresos con un esfuerzo de recaudación. No hay otra alternativa. ¿Qué está pasando? Que en México no se genera una fuerza de recaudación suficiente para enfrentar educación, salud, policía, seguridad, carreteras. Hace falta verdaderamente instrumentos que permitan una recaudación. Muy cerca.
Fíjense, ¿eh? Hasta dónde él está hablando que se acaba el petróleo, que se estaba acabando el petróleo. Y de este lado de esta imagen, si ustedes observaron, se está viendo todos los trabajos. Mientras hablaba Calderón, de este lado se miraban todos los trabajos que el presidente Andrés Manuel está haciendo con el petróleo. O sea, no es mentira que se está acabando el petróleo. Ahora voy a ponerles lo que dice el presidente Andrés Manuel, ahora el otro lado, para que nada más se den cuenta ustedes cómo aquí, gracias a las benditas redes sociales y que todo esto está a la mano de nosotros, podemos contradecir de alguna manera lo que aquellos personajes en aquellos años decían que la única solución era subir los impuestos, pero se los subían a las clases pobres porque las empresas no pagaban, las empresas evadían. Ahí tenemos a Ricardo Salinas Pliego, que debe, ya la Suprema Corte de Justicia le dijo que tiene que pagar alrededor de 1,468,000 que debe del Lectra. Entonces imagínense ustedes todo lo que evadían de impuestos y todo eso se lo cargaban al pueblo para que el pueblo lo hiciera. Vamos a ver lo que dice el presidente Andrés Manuel respecto a esto. Vean. De donde se está construyendo la nueva refinería, pues tenemos campos petroleros que por suerte tienen mucho potencial, tienen mucho petróleo. Resulta que estamos rescatando a Pemex porque los campos que se están explotando nos están resultando muy productivos. No es nada más la suerte, es que ahora se está invirtiendo donde está el petróleo. ¿Saben qué hacían anteriormente? Invertían en el norte, en las aguas profundas, porque no les importaba sacar el petróleo, lo que les importaba era la entrega de los contratos, como se dice coloquialmente, las tranzas. Ahora toda la inversión se está haciendo en tierra y en aguas someras. Estamos bajando los costos de producción. Ayer estuvimos en un campo en donde nos va a costar extraer un barril $6. Se está vendiendo el barril alrededor de $50. Imagínense la utilidad para la nación. Con suerte ya paramos la caída en la producción petrolera que llevaba 14 años, ya se estabilizó y estamos ya aumentando la producción y vamos para arriba, gracias a los trabajadores petroleros, a los técnicos petroleros y también a las empresas. Amigos, pues ahí está, o sea, se ve la diferencia, o sea, no es porque muchas veces dicen, ay, que somos aplaudidores como focas, supuestamente dicen, no, es que ¿quién puede estar en contra de la razón? Aquí nos están explicando y está todo bien detallado de lo anterior a lo de ahora. Los de anterior, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tenían una misma línea, ellos, de supuestamente engañar al pueblo, que se estaba acabando la gallina de los huevos de oro y que ya no existía el petróleo, ya no iba a haber petróleo porque supuestamente eran ¿qué? Energías fósiles, al cual ahorita vean cómo está dando frutos. Y aparte hay países como en Europa, que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, que inclusive se está extendiendo lamentablemente, porque ya están mandando armamento bélico, tanques de guerra, tanto Alemania, Polonia, los mismos Estados Unidos, al parecer también quiere España y hoy otros países de Europa, que esto pues hace que se extienda la guerra, porque al ver, como dice el dicho, ¿no? Si no te quieres meter ni siquiera opines, pero ya el hecho que estén mandando armamento, pues ya se están metiendo, involucrándose a la guerra y pues Rusia tiene que también tomar eso en cuenta y vamos a ver qué hace, ¿no? Pero imagínense ustedes todo lo que pasa y gracias a Dios, a pesar de una pandemia y una guerra, pues aquí no pasó, o no se endeudaron, ni ha pasado de que el peso se desplome o suba el precio de gasolina o la canasta básica también se acelere, ¿no? Claro que inventan sus cosas como aquí lo están viendo, siempre van a inventar y hacer sus noticias falsas, pero aquí están los hechos, ni más ni menos. Amigos, pues espero les haya gustado el video. Como de costumbre, regálenme su like, toquen la campanita de notificaciones para cada vez que haga un video nuevo les llegue. Les invito a que se suscriban, les agradezco a todos los que se han suscrito de corazón y los invito a que lo comparten. Y buen inicio de semana. Hasta luego y que estén bien.